Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis en profundidad de Luciérnagas, esa novela tan importante de Ana María Matute. Queremos dedicar esta exploración de manera especial a los estudiantes de bachillerato del Instituto Sandra Sus de Figueras. Esperamos de verdad que os sea muy útil. Tenemos aquí sobre la mesa varios análisis críticos, fragmentos de la obra, apuntes sobre la vida de Matute. La idea es desentrañar un poco las claves de esta novela. El contexto histórico, que es potentísimo, los personajes, los espacios, ese estilo tan particular que tiene y, por supuesto, los símbolos. Y para guiarnos en este viaje contamos hoy con la perspectiva de nuestro experto. A ver, para empezar a situarnos, ¿en qué momento histórico nos mete de lleno Luciérnagas? Esto es fundamental, ¿no? Totalmente. Es que la novela nos transporta directamente a Barcelona justo antes de que estalle la Guerra Civil en julio del 36. Y nos lleva, pues durante todo el conflicto, hasta la entrada de las tropas de Franco en enero del 39. La narración principal sigue ese orden, es lineal. Ajá. Pero claro, Matute lo hace de forma muy inteligente, va usando retrospecciones, saltos atrás, Ah, vale. y así es como construye el pasado de los personajes para que entendamos mejor sus historias, de dónde vienen, le da mucha profundidad. O sea que la guerra no es simplemente un telón de fondo, un decorado, es casi un personaje más que lo moldea absolutamente todo. Exacto. La guerra lo impregna todo. Vemos esa Barcelona, asolada por los bombardeos, ¿no? Sobre todo los de la aviación italiana desde Mallorca, el hambre, que llega a ser atroz, la miseria, la destrucción, no solo física sino también moral. Claro. Matute al final pertenece a esa generación de los que llamamos niños de la guerra. Ella prefería llamarlos niños asombrados, y por eso su enfoque está muy puesto en el impacto humano, el dolor, la pérdida, la alienación que causa la violencia, no tanto en un análisis político, digamos, detallado. Y es interesante cómo refleja esa vivencia, pero sin tomar partido de una forma muy explícita. Quizá por la censura de la época. Pues es muy posible. La novela, de hecho, evita condenas directas a republicanos o nacionales. Y su historia editorial es bastante compleja. ¿Ah, sí? Sí, fíjate, se escribió entre el 49 y el 53, con el título Luciérnagas, pero la censura la prohibió en el 53. Y lo curioso es que alegaron motivos más bien morales y religiosos, más que políticos directos. Decían que era destructiva, antirreligiosa. Vaya, qué curioso. Moral y religioso en ese contexto. Sí, dice mucho de la mentalidad, ¿verdad? Matute tuvo que reescribirla bastante. Se publicó en el 55, pero con otro título. En esta tierra. Y mucho después, ya en 1993, se publicó una versión revisada, recuperando el título original, Luciérnagas. Ajá. Pero lo más fascinante es que estudios posteriores del manuscrito original del 53 revelan que en realidad no hay dos, sino tres versiones distintas. ¿Tres versiones? Tres. Con diferencias bastante significativas, sobre todo, fíjate, en el final de la historia. ¿Tres versiones? Fascinante. Eso da muchísimo que pensar sobre la obra, el contexto, la autora. Vale, vamos a desgranar esto. Hablemos de las familias protagonistas, que parecen representar mundos totalmente opuestos. Así es, totalmente contrapuestos. Por un lado, tenemos a los Roda. Son la típica familia burguesa barcelonesa. El padre, Luis Roda, es un adinerado dueño de una fábrica. La madre, Elena, conservadora, dulce pero un poco distante. Y los hijos, Eduardo y la protagonista Sol. Viven con todas las comodidades. Criadas, internados de élite como el Saint Paul para Sol. El típico mundo burgués de la época. Exacto. Sol crece un poco rodeada de cuentos, con una gran admiración por su padre, aunque él es bastante distante con ella. Y claro, la guerra destroza toda esa estructura. El padre es asesinado por revolucionarios al principio. Uf. La madre cae en una depresión profunda. La familia pierde todo su estatus económico. ¿Y el hermano Eduardo? ¿Qué pasa con él? Parecía destinado a ser jesuita. Pues da un giro radical. Es como si la muerte del padre de alguna forma lo liberara de ese destino preestablecido. Se echa a la calle, se convierte en un buscavidas y encuentra una nueva familia, por así decirlo, en Daniel Borrero y en Chano. Y en el otro extremo social, totalmente opuesto, ¿quiénes son los Borrero? Pues los Borreros son el símbolo de la pobreza, de la clase trabajadora, incluso marginada. El padre es un profesor humilde, que fue abandonado por su mujer, y vive absorto en sus libros, descuidando bastante a los hijos. Pablo, Cristián y Daniel. O sea, una familia totalmente desestructurada, muy diferente a la base, aunque fuera distante, de los Roda.
Exacta, sin esa base tradicional. ¿Y cómo son los hermanos Borrero? Porque parecen personajes muy complejos también. Muchísimo. Pablo, el mayor, tiene una situación económica algo más estable al principio, pero arrastra un pasado muy oscuro. Fue maestro rural, está lleno de rencor social y personal, y ese rencor culmina con el asesinato de un sacerdote y su conversión en un líder anarquista. Es una figura ambivalente, incluso siniestra. Vaya personaje. Sí, muy potente. Cristián, el segundo, vive sintiéndose siempre en deuda con Pablo, como si ocupara un lugar que no le corresponde. Es estudioso, responsable, Y evita ir al frente. se esconde. Es lo que se llamaba un emboscado, porque no cree que ninguna ideología justifique la guerra. Entiendo. ¿Y Daniel? Daniel, el pequeño, es descrito como un golfillo nato. Es amigo íntimo de Eduardo Roda, se mueve por la calle. Para él la lealtad es fundamental. Pero bueno, muere joven por una enfermedad. Aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. El contraste social es brutal. Dos caras de la misma Barcelona en guerra. Matute nos muestra cómo la guerra afecta de manera distinta, pero igualmente demoledora, a estructuras familiares y sociales muy diferentes. Exacto. Es un espejo de esa sociedad fracturada. Y es en medio de ese caos donde surgen los protagonistas principales, Sol y Cristian. Hablemos de ellos. Sol empieza siendo una adolescente de 16 años, ¿no? Un poco perdida, tímida. Sí, es tímida, melancólica, muy solitaria. Su nombre completo, Soledad, no es casualidad, claro. Claro, Se siente inadaptada a ese mundo burgués, superficial que la rodea. La educación que recibe en el internado San Paul, pues la retrata como algo inútil, muy restrictivo. Y la guerra, pues la obliga a madurar de golpe, bruscamente. La muerte de su padre es un punto de inflexión terrible para ella. Devastador. ¿y cómo vive ella la revolución al principio? Pues está desconcertada. La compara con un carnaval ruidoso, algo que no entiende, que de niña le prohibían mirar. Está perdida y busca conexión desesperadamente. Primero tiene un acercamiento con Ramón Bolois, un antiguo profesor de su hermano, Ajá. que parece representar una vía de escape, pero acaba siendo una gran decepción. Y la conexión real, profunda, la encuentra finalmente con Cristian. Y Cristian, ¿cómo evoluciona él en medio de todo esto? Cristian, como decíamos, carga con ese peso, esa culpa de sentir que vive una vida prestada de su hermano Pablo. Es más introvertido, estudioso. Rehúye la violencia directa de la guerra, se esconde, porque para él lo primordial, por encima de cualquier ideología, es sobrevivir. Vale, vienen de mundos muy distintos, pero algo muy fuerte les une, ¿no? A pesar de todo. Exactamente, es eso. Es la experiencia compartida de la guerra, del dolor, de la muerte que ven alrededor, la soledad, la incomprensión del mundo adulto. Se reconocen el uno en el otro, en esa angustia compartida, y desarrollan una relación que se basa en esa identificación mutua, en la necesidad de apoyo, de amor, en medio de todo el caos. Son, como dice la novela, como dice el título, son luciérnagas. Exacto. Esa es la metáfora central. Son esas pequeñas luces en la oscuridad inmensa. Qué bonito. Sí. Son seres pequeños, frágiles, perdidos en esa noche terrible de la guerra y de la miseria adulta, pero que emiten una luz propia. Una luz tenue, sí, pero real. Es la luz de la juventud, de la esperanza que se resiste, del amor que nace, de la conexión humana, de la amistad, de la fraternidad. Es como la única esperanza en un mundo muy oscuro. Esa luz efímera, sí. El símbolo además se refuerza con el nombre de Sol, claro, luz, y con esa idea que aparece de la adolescencia como un sutil hilo plateado que los une. Pero su final juntos es trágico, ¿verdad? Al menos en la versión más conocida. Sí, en la versión del 93, la que más se lee hoy, el final es muy duro. Justo cuando parece que han encontrado un pequeño refugio, una posibilidad de futuro, en una torre requisada en Sarriá, Cristian muere. Le alcanza el disparo de un francotirador. Y para añadir más tragedia, Sol se da cuenta de que está embarazada. Uf, qué desolación. Una posible esperanza futura que queda truncada casi antes de nacer. Exacto. Es un final que marca mucho. Matute parece tener una visión muy particular de la adolescencia, ¿no? Como una etapa inherentemente triste, casi trágica. Sí, las fuentes comentan eso. Que ella la consideraba un proceso trágico en sí mismo, el abandono definitivo de la infancia, que para Matute era casi la razón de existir.
Y eso, claro, impregna toda la novela de una amargura, de un pesimismo muy profundo. ¿Podríamos hablar entonces de tremendismo, como en Cela u otros autores de posguerra? Bueno, no es estrictamente tremendista al estilo de la familia de Pascual Duarte, por ejemplo. No busca tanto lo escabroso por lo escabroso, pero sí que comparte rasgos, claro. La crudeza al retratar la realidad sin adornos, la insistencia en los aspectos más duros, tétricos, personajes en ambientes muy degenerados, las secuelas morales de la guerra. Ya. Se ha llegado a calificar su estilo aquí como existencialismo tremendista o realismo traumático. Es un realismo, pero enfocado con especial amargura en cómo viven los niños y adolescentes ese conflicto. Es esa visión que comentan algunas fuentes. El mundo, según Matute, no tiene solución. Una perspectiva bastante desoladora, la verdad. Es desoladora, sí, aunque también hay una ternura muy especial en cómo trata a Sol y a Cristian, a pesar de todo. Conviven la dureza y un lirismo muy particular. Y todo esto ocurre en un escenario muy concreto, Barcelona. No es una ciudad cualquiera. Para nada, para nada. Barcelona es fundamental. Matute la describe basándose en sus propios recuerdos de infancia y juventud durante la guerra. Reconocemos lugares concretos: Pedralbes, el Ensanche, la calle Muntaner, el Tibidabo. La ciudad no es estática, evoluciona con la guerra y con los propios personajes. ¿Y cómo cambia esa Barcelona a lo largo de la novela? Pues, al principio, antes de la guerra, es la ciudad burguesa, ordenada, aunque ya se notan las tensiones sociales por debajo. Con la guerra se transforma radicalmente. Es una ciudad herida, apagada, llena de hambre, de miseria. Sol la percibe apagándose día a día. Se nota ese cambio en la atmósfera. Muchísimo. Y hay un contraste muy marcado entre las zonas acomodadas, como la Casa de los Roda o la Torre de Sarriá, donde acaban Sol y Cristian, y las zonas pobres y marginales. Claro, como la guardilla de los Borreros o... O la barraca de Chano en Montjuïc, exacto. La ciudad se convierte en un reflejo de esa degradación, de ese caos. Pero también es un espacio simbólico, casi como un bosque de cuento popular, oscuro y peligroso, donde se libra la lucha por la supervivencia. Volviendo a los símbolos que son tan importantes en Matute, hemos hablado de las luciérnagas como el central. Hay otros destacables. Sí, el de las luciérnagas es clave, claro. Ligado a Sol, a Cristian, a esa fragilidad luminosa en la oscuridad. Pero los análisis señalan otros, por ejemplo, las moscas, que aparecen en escenas de hambre, casi como un símbolo de la animalización, de la degradación humana. ¡Qué potente! Y también se mencionan las mariposas disecadas que colecciona Pablo Borrero. Podrían representar a sus víctimas, esas vidas que ha aplastado. O quizás su propia alma destruida, su incapacidad para vivir de verdad. Es una riqueza simbólica tremenda. ¿Y el estilo? ¿Cómo consigue Matute crear esa atmósfera tan especial? Pues destaca sobre todo su prosa poética. Busca un ritmo muy cuidado, a veces casi solemne. Usa muchísimo los símbolos, las comparaciones, las aliteraciones, paralelismos, enumeraciones, todo para crear esa atmósfera densa, muy emotiva. ¿Y el narrador? ¿Cómo funciona? Es un narrador omnisciente, lo sabe todo, conoce los pensamientos de los personajes, pero muy a menudo adopta el punto de vista de uno de ellos, especialmente el de Sol. Ah, claro, nos acerca a su vivencia. Exacto, nos mete dentro de su experiencia subjetiva, vemos el mundo a través de sus ojos. Y también es interesante que hay bastante más narración que diálogo directo. Predomina la descripción de estados de ánimo, de ambientes. Llegamos a un punto que sé que es complejo, y más con lo que comentabas de las versiones. La posición de la autora. ¿Se inclina Matute hacia algún bando? Es un tema delicado, sí, sobre todo por esas tres versiones tan distintas. Los análisis suelen coincidir en que Matute, aunque vivió la guerra muy intensamente, tenía unos 12 años, la edad de Sol al empezar la novela, intenta mantener un cierto distanciamiento. Su foco está en el sufrimiento humano, que es universal, más que en una condena política explícita de un bando concreto. Sin embargo, algunas fuentes sí que apuntan que las críticas más duras a la violencia, a la barbarie, recaen sobre acciones del bando republicano dentro de la novela. Sí, eso se señala. Por ejemplo, el asesinato del padre de Sol a manos de milicianos, las expropiaciones, la figura de Pablo Borrero como líder anarquista que es retratado de forma muy negativa, casi grotesca, o incluso la descripción que se hace del asalto a la cárcel Modelo de Madrid, aunque la acción transcurre en Barcelona, que se describe como algo caótico y brutal, mientras personajes como Sol y Cristian parecen más bien víctimas apolíticas de las circunstancias. Y aquí es donde las diferencias entre las versiones se vuelven absolutamente cruciales para interpretar esa posible posición. Totalmente.
porque la versión original que censuraron en el 53, esa Luciérnagas 1, y la que se publicó en el 55, en esta tierra, tenían un sesgo más claro, digamos, hacia el bando vencedor. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en esta tierra, la muerte de Cristián es explícitamente a manos de un republicano, justo antes de la entrada de las tropas franquistas, que se presenta casi como una liberación esperada. Y el final de la versión original, del 53, era aún más sorprendente. No me digas. Sí. Iba a la cárcel, pero por un delito común, no político. Y él y Sol hacían planes de futuro juntos, con una visión casi ingenua de lo que sería el sistema penitenciario franquista. Madre mía, qué diferencia tan radical con el final que conocemos. ¿Y la versión de 1993, la que leemos hoy mayoritariamente? Esa versión, Luciérnagas 2, es la que Matute revisó y quiso dejar como definitiva. Y ahí lima muchas de esas aristas. Elimina referencias que podían sonar profranquistas, suaviza algunas escenas que podían interpretarse como muy antirrepublicanas. Y lo más importante, cambia radicalmente el final. La muerte de Cristián. Exacto. Su muerte se vuelve ambigua. Un disparo de francotirador, sí, pero no sabemos quién dispara. Podrían ser los nacionales que entran, podría ser un republicano rezagado, podría ser una bala perdida en el caos. Esa ambigüedad cambia completamente la lectura del final y del mensaje, claro. Por completo. Ya no hay una culpa clara ni una liberación clara. Hay caos, tragedia y la sensación de que la guerra destruye sin importar el bando. Es fundamental tener todo esto en cuenta al leerla. Como siempre hacemos aquí, nos limitamos a exponer lo que dicen los estudios y las fuentes sobre estas diferencias y las posibles interpretaciones, sin tomar partido nosotros. La propia Matute dijo en alguna ocasión que escribía por inconformismo, como una forma de protesta contra la opresión, contra la injusticia, reflejando una visión muy pesimista sobre la condición humana, marcada a fuego por su experiencia de la guerra y la posguerra. Exacto. Una visión marcada por esa infancia asombrada ante la violencia. Bien, pues resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, Luciérnagas se revela como una novela intensísima, muy conmovedora, sobre ese paso brutal de la niñez a la edad adulta en el contexto terrible de la Guerra Civil. Ana María Matute nos sumerge de lleno en la Barcelona de la época a través de la mirada de adolescentes como Sol y Cristián, y explora temas universales: la soledad, el amor frágil que nace en medio del horror, la pérdida de la inocencia, la búsqueda de sentido, la pura supervivencia. Hemos visto ese contraste tan fuerte entre las familias Roda y Borrero como un reflejo social, la evolución trágica de los protagonistas, la importancia simbólica de Barcelona como escenario y casi personaje, el significado del título, de las Luciérnagas, y también esa complejidad de la posición de la autora y sobre todo de las distintas versiones de la obra, que nos obliga a leerla con atención. Estudiantes del Instituto Sandra Sus, y en cualquiera que se acerque a esta novela. Pues precisamente eso, lo que comentábamos de los tres finales, basándonos en la investigación de Joan Struck Tobella, que fue quien sacó a la luz el manuscrito original. Tenemos el final de 1953. Cristián sobrevive, va a la cárcel por algo no político y planea un futuro con Sol. Hay una cierta esperanza, aunque sea en prisión. Luego, el de 1955, en esta tierra. Cristián muere a manos de un republicano justo antes de la liberación franquista, un final mucho más alineado con la visión de los vencedores. Y finalmente el de 1993, Luciérnagas. Cristián muere por un disparo ambiguo en el momento de la entrada de las tropas nacionales. Un final más abierto, más desolador quizás en su ambigüedad. La pregunta es potente, sí. Claro, ¿cómo cambia nuestra lectura del mensaje de la novela sobre la esperanza, sobre la fatalidad, sobre el impacto real de la guerra, según el final que consideremos? ¿Y qué nos dice esa ambigüedad final de la versión más reciente sobre cómo recordamos, cómo contamos hoy, la memoria histórica de aquel conflicto? Una pregunta excelente para seguir reflexionando mucho después de cerrar el libro. Agradecemos enormemente a nuestro experto por iluminar esta obra tan compleja y tan significativa. Y a los estudiantes del Instituto Sandra Sus de Figueras y a todos los que nos escuchan, esperamos de verdad que este análisis detallado les sea de gran ayuda para profundizar en Luciérnagas. Hasta la próxima exploración.